Muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo, la Semana Mundial del Prematuro. Estamos realmente muy contentos de contar con la participación de unos profesionales maravillosos, no solamente por su calidad de profesionales que son en su área, sino con las personas maravillosas con las que contamos. Hoy tenemos al doctor Andrés Salgado. Él es de Ecuador y es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Realizó sus estudios de especialista en oftalmología a través del programa de formación de médicos internos MIR en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, España. En el 2013 obtuvo el título de máster en Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada y posteriormente en el año 2016 inicia su formación en Patología Oftalmológica Pediátrica en la Universidad Cardenal Herrera de la Comunidad Valenciana para continuar sus estudios como fellow en oftalmopediatría y estrabismo en el Hospital Metropolitano de la ciudad de Quito. Fue colaborador docente en la Universidad de Granada y titular de cátedra de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Como se pueden dar cuenta, no es cualquier invitado el que tenemos aquí. Me da pena decirle a Andrés, pero él me dijo no, por favor, por favor. Quiero aclarar que él me pidió que le dijera a Andrés, porque van a decir que no soy respetuosa, pero fue una solicitud de él. Andrés, gracias de verdad por acompañarnos esta noche, por estar dispuesto a aclarar tantas dudas que no solamente los padres de niños nacidos prematuros tienen, sino que me incluyo como profesional de la salud. El tema de la retinopatía, eso es para algunos de nosotros ciencia oculta. Entonces, gracias de verdad y estamos seguros que vamos a aprender muchísimo esta noche de la mano tuya. Entonces, Muchas adelante. gracias. Sé que Gracias. tienes una presentación y quiero que nos cuentes acerca de ti un poco antes de empezar. Bueno, sí, muchas gracias primero, Natalia, por la presentación y gracias a la Red Latinoamericana por los Prematuros por esta invitación. Creo que es sumamente importante ahora que tenemos los medios para poder comunicarnos con muchas personas a la vez y muchos países a la vez, de hacer este tipo de conversatorios para que los padres estén más al tanto de los problemas de salud que en este caso afectan a los prematuros y otras causas que pueden afectar a otros tipos de salud que pueden afectar a los niños. Como me presentaste, pues sí, soy oftalmólogo pediatra. Actualmente trabajo en el Hospital Metropolitano acá en la ciudad de Quito y soy esposo y padre de dos hermosos niños, uno de 6 años y otra de 20 meses, mi Irene. Así que nada, voy a iniciar mi presentación. Creo que sí, hice una pequeña presentación porque hay algunos temas que es un tanto más difícil de explicar sin un apoyo de estos y pueden ir haciendo los comentarios a través del chat y al final de mi presentación pues tendremos un momento de preguntas para poder ir resolviendo cualquier duda. Ya tenemos varias preguntas. Ya comenzamos. Perfecto. Sí, ya tenemos varias preguntas ahí a la espera de respuesta tuya y vamos a tener muchas más. Entonces, adelante, compártenos tu presentación. La presentación. Aquí está. Perfecto. Y déjame ir ahí. ¿Ahí me ven? Ahí está, sí, te vemos. Perfecto. Muy bien. Pues listo, entonces vamos a conversar. Espérate un minuto, que estamos viendo es... No, vuélvenos a compartir porque estamos viendo es como la pantalla aquí. De acuerdo, déjame ver. Ahí estamos. Ahí creo que ya estamos, déjame ver. Vamos a ver. Mira que sepan que Ahí ayer sí, estuvimos ahí haciendo sí, pruebas ahí y sí. funcionaba. Ahora ya estamos. Perfecto, Muy perfecto. bien. Pues nada, voy a hablar sobre este tema de la retinopatía del prematuro. Vamos a topar distintos temas, un poco de generalidades, saber cómo está nuestra América Latina en este tema. Creo que es importante hablar un poquito de anatomía muy general para que puedan
seguir el hilo de esta charla. Ya después nos meteremos de lleno en el tema de ROP y finalmente hablaremos de qué secuelas pueden tener los prematuros a nivel ocular y finalmente les recomendaré algunos sitios de interés para los papás que nos están siguiendo y que puedan obtener información fácil de acceso y también para entenderlo. Entonces eso creo que es importante compartirlo. Pues sabemos que la prematurez es la primera causa de ingreso a nivel de las UCIs, de las unidades de cuidados intensivos. Se habla, según datos de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud, que alrededor de 15 millones de niños son prematuros cada año. Y de esos 15 millones de prematuros, pues 1 millón fallece por problemas relacionados con su salud. Sabemos que la prematurez es una condición biológica, que hemos visto un aumento de su prevalencia a nivel mundial y esto se da porque cada vez tenemos más tecnología, tenemos gente más preparada que puede ayudar a vivir a esos prematuros, a esos niños muy, muy pequeños, pero que a veces pueden tener algunas consecuencias por ese nacimiento tan temprano. Y que el tema de la prematurez pues tiene un origen multifactorial, es decir, no podemos determinar una sola causa por la cual un niño nace antes de tiempo. Además, sabemos también que un prematuro pues necesita de largos periodos de recuperación, largos periodos también de seguimiento. Ustedes saben que una vez que un niño abandona el hospital, no es que termina ahí, sino empieza una nueva etapa dentro de el tema de salud y que sin lugar a dudas necesitará de una serie de especialistas, lo que llamamos un equipo multidisciplinario para poder abordarlo y tratarlo adecuadamente. Por todas estas consideraciones, la UNICEF hace, y creo que esto ya lo han venido comentando días atrás, este decálogo del prematuro. Y en lo que respecta a mi especialidad, pues le dedica uno de los derechos que es el derecho 6. Y creo que esto no es un derecho, no es un favor que lo están haciendo a su niño, es un derecho que tiene su niño y como padres tienen que solicitar y obligar que ese derecho se cumpla, que es que todo prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro. ¿Y por qué? Porque a nivel mundial sabemos que de todas las causas de ceguera, incluyendo adultos y niños, el 4% de ese 100% de casos de ceguera, pues engloba esto que se llama la ceguera infantil. Y de ese 4%, el 33.8% de casos están relacionados con problemas a nivel retiniano. Y de ese 33%, el 12% es debido a retinopatía del prematuro. O sea, como ustedes pueden ver, no son datos o son números muy pequeños, al contrario, son números muy grandes y es por eso que tenemos que darle el interés y la importancia que se merece al prematuro. Sabemos que los niños que nacen con menos de 1.250 gramos tienen un 65% de probabilidades de presentar algún grado de retinopatía. Ya vamos a hablar de los grados de la retinopatía, mientras que si son más pequeños todavía y tienen menos de 1.000 gramos, prematuros extremos, pueden tener un 80% de probabilidades de presentar una retinopatía del prematuro. Es decir, estamos obligados a examinar los ojos de los niños. Es una obligación del hospital, de los pediatras, de estar pendientes de este tipo de exploraciones porque pueden presentar serias complicaciones. Se habla que en países en vías de desarrollo, la incidencia de retinopatía del prematuro es 3 a 4 veces más que en los países desarrollados. Y en Latinoamérica, de acuerdo a distintas publicaciones, nos hablan que entre el 30 al 60% de niños que tuvieron retinopatía pueden terminar en ceguera. Acordémonos que la ceguera no es cualquier discapacidad. Los ojos nos ayudan todos los días a mantener una relación con el medio y entonces si no detenemos o no hacemos este tipo de conversatorio y le damos la importancia que merece la retinopatía del prematuro, pues estamos generando en nuestros países ciegos cada día si no se revisa. Me comentaba Natalia que el día de ayer conversaron algo con la invitada acerca de las políticas que existen sobre la retinopatía del prematuro. Este artículo fue publicado en el año 2016 en la revista Panamericana de Salud Pública y se invitó a 56 expertos de toda América Latina y el Caribe para que contesten un cuestionario, no tenían que hacer nada más. Apenas de esos 56 expertos,
11 expertos respondieron acerca de la situación que tiene su país en relación al tema de retinopatía del prematuro. Básicamente les preguntaban si existen políticas para la prevención y detección y tratamiento de la retinopatía del prematuro, si es que hay guías nacionales para el manejo de esto, si es que hay una legislación que obligue a la examinación de los prematuros y si es que hay algún organismo que se encarga de recolectar información. Cuando preparaba esta presentación, tal vez de las cosas que me chocaron fue que en Latinoamérica, en Caribe, no tenemos datos claros. Quienes publican esta información generalmente son hospitales, son reportes de casos, pero no tenemos una entidad seria, salvo ciertas excepciones. Hablemos de los ministerios de salud, que entremos a la página del Ministerio de Salud de ese país y automáticamente dispongamos de esta información. De los países que reportaron, como les decía, respondieron de 56 a los que se les preguntó 10 a 11, apenas Argentina y El Salvador son los que cumplen con los 4 criterios o las 4 preguntas que habían hecho. Entonces, creo que con esto nos queda claro que está todavía un largo camino por trabajar en nuestros países. ¿Qué pasa en mi país, en Ecuador? En el 2008 se crea el Plan Nacional de la Retinopatía del Prematuro y se crea el Comité Nacional para la Prevención de la Ceguera por Retinopatía del Prematuro y se hacen guías a nivel nacional. Tengo una publicación que se hizo en 2011 en el cual se informa la situación en uno de los hospitales de la Seguridad Social, en donde durante un año se siguieron a 1,453 prematuros y encontraron que hay una prevalencia que es más o menos lo que se maneja a nivel internacional de casos de ROP en distintos estadios. Pero ¿de dónde aparece esta enfermedad? ¿Realmente es una enfermedad nueva o se habla de una enfermedad de la modernidad? Recién en 1940, un médico en Estados Unidos, Terry, hace una publicación y comienza a reportar casos de niños prematuros que presentaban cambios a nivel ocular. La imagen que él observaba, una similar, era esta, una mancha blanca en el centro de la pupila del ojo. Y a esto Terry lo llamó en 1940 una fibroplasia retrolental. ¿Qué es lo que estaba viendo Terry en ese momento? Un desprendimiento de retina. He puesto una imagen en su parte derecha, que es como deberíamos ver normalmente a un ojo cuando lo iluminamos. Es decir, debemos ver, y esto lo hemos hecho todos, cuando hacemos una fotografía con flash, pues algunas personas salen con este reflejo rojo, eso es lo normal, pero él veía esta mancha blanca. ¿Y por qué aparecieron estos casos? Porque vieron en ese entonces, de 1940, que si administraban oxígeno a los niños, pues los niños prematuros podían sobrevivir. Y hubo una primera ola de epidemia, que así lo llaman los textos, de niños que sí sobrevivían, pero tenían graves efectos a nivel ocular. Y aquí me quiero detener un poco porque siempre hay ese mito de que el oxígeno es el que le dejó ciego a mi hijo. No, el oxígeno mal manejado es el que probablemente tuvo efectos a nivel ocular y si ese niño no fue examinado adecuadamente su ojo, pues pudo llegar a la ceguera. Ya hablaremos un poco más de por qué el oxígeno es el que supuestamente causa todos estos tipos de problemas. Después, para la década de los 60, se inventan este aparato, que lo estoy señalando acá abajo, que es uno de los aparatos fundamentales para poder examinar a un prematuro, que es un oftalmoscopio indirecto, y entonces se dan cuenta que la retinopatía del prematuro viene muy antes, o sea, ya cuando vemos esta mancha blanca en el ojo, pues poco nos queda por hacer. Y deciden cambiar esa denominación de 1940 y les llaman retinopatía del prematuro. En la década de los 70, con mejores servicios de salud, mejor acceso a esos servicios de salud y más sobrevida de los prematuros y ya con un mejor control del oxígeno, vuelven a tener una segunda epidemia, una segunda oleada de casos de problemas en los ojos. Y ven que no solo el oxígeno, vuelvo e insisto, es el que produce este tipo de ceguera, sino de efectos, perdón, no ceguera, de efectos a nivel ocular, sino que pueden estar relacionados otros factores. Y recién para la década de los 80, pues estamos hablando 30 años atrás, no es mucho la descripción de esta enfermedad, pues se decide hacer a nivel mundial el primer estudio de retinopatía del prematuro. Obviamente ahora en
los países, a nivel comunitario, a nivel regional, ya existen programas para detener y detectar a tiempo el tema de la retinopatía del prematuro. Como les había comentado, creo que es importante que tengan claros ciertos datos sobre el tema de anatomía ocular, porque si no, no saben dónde está ubicado el tema y pueden estar un tanto perdidos. Los oftalmólogos, cuando estudiamos al ojo, lo dividimos en dos porciones. Una que se llama el segmento anterior, que básicamente es lo que somos capaces de ver sin necesidad de ningún aparato, y una parte posterior que justamente se llama el segmento posterior. Esta parte anterior, acuérdense que los oftalmólogos no solo vemos el globo ocular, sino nos encargamos de los párpados, de la vía lagrimal, de las pestañas y, bueno, todas las estructuras que ya conforman el ojo. Aquí aclarar ciertos términos. Esa lente, esta estructura transparente que todos lo tenemos, se llama la córnea. Por dentro de esto hay esto que se denomina el iris, lo que da el color a los ojos. En medio del iris está este agujero negro que se llama la pupila y ya si nos vamos hacia adentro, y ahí sí ya necesitando de equipos especiales, pues podemos visualizarle a la retina. Y es en este tejido en donde se producen los cambios de la retinopatía del prematuro. Para que puedan seguir la charla y entendamos cómo se van dando esos cambios, pues he intentado hacer este esquema más sencillo, este de la derecha. Vemos en el centro esta mancha blanca, se llama el nervio óptico o la cabeza del nervio óptico, es básicamente un cable que nos conecta, el ojo con el cerebro y vemos, y eso es donde se asienta esta enfermedad, lo que son los vasos, todas estas series de venas, de arterias, los vasos que los he representado con líneas negras. ¿Qué ocurre normalmente? Más o menos al cuarto mes de gestación, 16 semanas de gestación, empieza a vascularizarse la retina. Deben saber que la retina es un tejido muy, muy fino y yo siempre a mis alumnos les explico que es como una extensión de cerebro. Es una cosa muy delicada. Tiene un sinnúmero de células, está formado por 10 capas, pero ¿de qué grosor es? Si alguna vez ustedes han pelado una cebolla y han quitado esa capa muy, muy finita de la cebolla, pues eso es la retina. Eso está vascularizado y empieza a la cuarta semana de gestación. Recién para la semana 36 de la gestación, del desarrollo intrauterino, pues empieza a formarse o vascularizarse ya lo que es la retina nasal, termina de vascularizarse. Para la semana 40 se vasculariza la zona temporal. Cuando hablo de nasal, obviamente lo que está pegado a la nariz, y la temporal lo que va más hacia el oído. Y la retina periférica se termina de vascularizar justo antes del nacimiento. Esto dentro de un niño que tuvo un embarazo normal, nació dentro del periodo que consideramos normal, y creo que Natalia no me va a dejar mentir que hay ciertas exploraciones que podemos hacer en un niño para determinar de qué edad gestacional se trata. Pues también los oftalmólogos podemos aportar con esa información, de acuerdo a cómo se fue vascularizando la retina. ¿Qué pasa normalmente dentro del útero? Y creo que aquí, adelantándome un poco, voy a responder a una de las preguntas que nos habían hecho en el chat. Cuando un niño está dentro del útero, dentro de la barriga de la mamá, él está en un ambiente que se llama hipóxico, tiene poco oxígeno. Más o menos se calcula que tiene una saturación de alrededor del 70%. Los papás que ahora estén con sus pequeños todavía en hospital estarán más al tanto de estos términos, y bueno, y con toda esta pandemia del COVID, pues todos sabemos más o menos que este 70% es poco oxígeno. Al tener ese porcentaje de oxígeno, esa cantidad de oxígeno a nivel intrauterino, pues se estimula o comienza a formarse una molécula que se llama el factor de crecimiento endotelial vascular. Estas son las siglas en inglés. Y básicamente lo que hacen es ir señalizando a los vasos, como lo he dicho aquí en negro, por dónde deben ir vascularizando, y detrás, primero se forma el vaso y por detrás se va cubriendo con retina, más o menos como sería una carretera, por así decirlo. Cuando nace este niño prematuro, se corta ese nacimiento, esa gestación o ese desarrollo dentro del útero, pues el niño pasa de un ambiente hipóxico, acuérdense que les decía de un 70%, a un ambiente hiperóxico. Es decir, para salvarle la vida a su niño, tenemos que darle oxígeno.
Obviamente uno cuando toma decisiones en medicina dice, oye, tengo que poner en una balanza y saber si esto le va a ayudar a vivir o no. Si no le pongo oxígeno a un prematuro, pues muy probablemente no va a poder sobrevivir. Entonces le paso de un ambiente hipóxico a un hiperóxico. Al pasar a ese ambiente de mucho oxígeno, estas moléculas que le señalizaban a la retina por dónde debe crecer, se cortan o desaparecen. Y ahí comenzamos a ver cambios a nivel de la retina. Y de hecho, ya les voy a enseñar en fotografías, podemos ver una zona vascular, es decir, cómo se llegó de vasos y en ese punto se detuvo cuando nació y ya tengo una zona sin vasos. Pues bien, si es que ese niño pasa nuevamente a una fase hipóxica, es decir, se le retira de manera pronta el oxígeno o sufre otras complicaciones, tuvo una infección, un problema pulmonar, problemas de coagulación, es decir, algo que altere la cantidad de oxígeno que está llegando a ese ojo, otra vez vuelve a una fase hipóxica, similar a lo que estaba ocurriendo dentro del útero. Y entonces aparece nuevamente esta molécula que le enseñaba a la retina por dónde ir y el problema es que crece de manera muy desorganizada. Ya es un alboroto, como decimos acá en Ecuador, cómo crecen esos vasos y comienzan a haber problemas más serios a nivel de la retina. Existen diferentes fases, diferentes estadios de crecimiento, como pueden ver en esta fotografía de aquí del centro, pueden ver cómo se fue formando los vasos y hay una clara línea de demarcación en el momento en que se cortó esa formación de la retina y después hacia el lado izquierdo, pues lo que yo veo es retina avascular, retina sin vasos. Si es que no se hace nada, si no se interviene a tiempo, pues empieza de alguna manera la retina a intentar sobrevivir y altera esa vasculatura, favoreciendo finalmente lo que se conoce como un desprendimiento de retina. Se cae la retina, se desprende, se desconecta y se pierde la visión. No voy a entrar en detalles de cuáles son las fases, qué hacer en cada fase, pero lo que quiero darles es información general. Es por esto que a los papás que tuvieron un niño prematuro o que tienen actualmente un niño prematuro y ven que el oftalmólogo va cada 2 días, cada 2 semanas, cada semana, es porque estamos viendo cómo se está desarrollando la retina y si está desarrollándose bien. Si no se desarrolla bien, obviamente vamos a necesitar dar algún tipo de tratamiento. Estos son criterios que se ponen a nivel mundial y que nos obligan a solicitar una valoración o valorar a un niño prematuro. Creo que esto es importante porque si es que alguno de los niños, de los papás que están escuchando, ven que su niño está dentro de estos criterios, pues soliciten una valoración oftalmológica, pregunten cuándo van a hacer esa exploración a su niño, porque ya les digo, tenemos un tiempo corto en el cual podemos intervenir y ayudarle a ver a ese niño. Primero, todo recién nacido, y por eso ahí se cumple lo que nos dice esto propuesto por la UNICEF, todo recién nacido prematuro antes del alta debe haber sido explorado su fondo de ojo. Creo, puedo decir de la experiencia de aquí del Ecuador, lamentablemente no se cumplen un 100%. A veces a la consulta me llegan niños ya que nacieron de 30 semanas, les dieron de alta con 42 semanas y viene la mamá pues a los 3 meses, a los 4 meses buscando una atención para que le examinen el fondo de ojo. A veces pasa que ya llegan muy tarde y lo único que puedo decir es que hay un desprendimiento de retina y poco queda por hacer. Debería explorarse también a los niños menores de 2.000 gramos. Acuérdense de esa primera diapositiva que mostraba que a menor peso tengo más probabilidades de hacer una retinopatía del prematuro y o niños menores de 36 semanas de nacido. ¿Y cuándo deberíamos hacerlo? Si son menores de 27 semanas, pues alrededor de las 30 semanas corregidas y si tiene más de 27 semanas, pues alrededor de la 4ª semana de vida. Además, niños que estén hospitalizados y que tengan algún factor de riesgo también deben ser explorados. Aquellos que estuvieron con ventilación mecánica, sin lugar a duda, a los que reciben oxígeno, aquellos que tuvieron infecciones, quienes hicieron hemorragias intracraneales, quienes presentan alteraciones cerebrales. Y esto creo que es muy importante porque deben conocer que los ojos en la etapa embrionaria, más o menos a las 4 semanas de gestación, se forman a partir del cerebro. Entonces, si yo tengo un problema de cerebro,
estoy obligado a explorar el ojo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen, nacieron del mismo tejido. No es correcto decir, bueno, si tiene un tema cerebral, nunca le vi el ojo. No, tienen que ser explorados. Y también aquellas mamás que tuvieron preeclampsia. ¿Cuándo se debe explorar? Pues hay ciertas pautas, a las 2 semanas, a la semana de la primera exploración, a los 3 días de la exploración, a los 2 días de la exploración, dependiendo de la gravedad que esté presentando ese niño a nivel ocular. Esta información la he tomado del Consejo Argentino de Oftalmología. Argentina lleva uno de los programas mejores de retinopatía del prematuro a nivel de Latinoamérica y creo que es muy útil. Tal vez pueden hacerle una foto, una captura de pantalla y dárselo a su pediatra, o si hay algún pediatra que nos está escuchando, ténganlo a mano. ¿Por qué? Porque nos dice cuándo deberíamos explorar oftalmológicamente a los niños. Tal vez al no ser un tema que lo manejen todo el tiempo mis colegas pediatras, pues pueden tener dudas de cuándo debe acudir entonces al oftalmólogo. Pues aquí lo tienen. Esta es una diapositiva muy, muy útil. Y asimismo, también este mismo Consejo Argentino de oftalmología y el grupo de ROP de Argentina, pues nos dan ciertos datos muy útiles. ¿Cómo debe estar oxigenado mi niño? Mi niño debería tener una saturación de alrededor de 89 al 94%. Si hay menos de esa oxigenación, acuérdense que entramos otra vez en esa etapa de un ambiente hipóxico y entonces puede sufrir el ojo, o si es una saturación mayor al 95%, puede también tener problemas a nivel ocular. Aquí he puesto estas diapositivas porque a veces he escuchado que vienen los pacientes y me dicen, sí le exploraron a mi niño, sí le vieron el fondo de ojo. ¿Y con qué le exploraron? Y utilizaron esto que estoy señalando a la derecha, que se llama un oftalmoscopio indirecto, un oftalmoscopio directo. Este oftalmoscopio todos lo habrán visto cuando acuden a la consulta con el pediatra. Parte de la exploración que debe realizar un pediatra es ver que se presente esto que se conoce como el reflejo rojo, es decir, que no hay una obstrucción al paso de la luz. Pero este aparato no nos sirve para hacer una exploración de retinopatía del prematuro. Acuérdense que les decía que más o menos en el año 70 se inventan este aparato que se llama un oftalmoscopio indirecto. Quien vaya a explorar a su niño debe acudir con este aparato y con esto que tiene en la mano, que es una lupa. Eso nos permite entrar y ver las estructuras retinianas. ¿Cómo debe ser explorado su niño? Lo aconsejable y lo recomendable es que deben estar acompañados no solo el oftalmólogo, que aquí tiene puesto su oftalmoscopio en la cabeza, sino un equipo que esté vigilando al niño, es decir, que vean la saturación, que vea cómo está la frecuencia cardíaca, debería estar un pediatra, debería estar una enfermera entrenada en cuidados intensivos y alguien que auxilie o ayude en caso de que se necesite alguna gota en especial, algún material en especial, etcétera, etcétera. Es decir, no puede ser una exploración sola el momento de que el niño está siendo explorado. Cuando lo exploran al niño, ven que utilizamos la lupa, este objeto azul, y a veces, que a veces los papás se asustan, ponemos esto, como un pedazo de metal que lo que hace es abrir el ojo a sus niños. Obviamente, cuando se les aplica esto, se pone un poco de anestesia antes para que no genere mucha molestia al niño al momento de explorarlo. Piensen que lo que estamos haciendo es viendo que la retina se está desarrollando bien y de encontrar algún problema en la retina de ese niño, pues tratarla a tiempo. Respecto de los tratamientos, como les digo, ahora hay muchos grupos a nivel mundial que se dedican a determinar cuál es el mejor tratamiento. El más utilizado fue el láser. Se adapta a este oftalmoscopio indirecto, un láser que lo que intenta es detener a esa retina que está creciendo mal. Se puede dar también crioterapia, menos utilizado, todavía se lo hace, pero es menos utilizado, es decir, dar frío para detener a esa retina o pegar a esa retina que se está desprendiendo. Y actualmente, desde hace algunos años atrás, se puede poner inyecciones intraoculares que con un fármaco que lo que hace es disminuir las cantidades de esta molécula que hace que se generen vasos. Entonces, no voy a entrar en detalles de qué se hace en cada uno de las opciones, pero que sepan que hay varias opciones de y que el oftalmólogo que esté manejando a su niño cuando decide dar tratamiento es porque ha visto algo en ese ojo y que necesita un manejo oportuno. Eso de parte del ROP, pero claro,
algunos papás me dicen, si mi niño recibió láser durante su ingreso en la UCI, ¿qué efecto va a tener a futuro? Pues voy a hablar de los efectos más comunes o de los problemas más comunes a nivel visual que puede presentar un prematuro. No exclusivamente aquellos que recibieron un tratamiento, no. ¿Qué problemas visuales puede presentar un prematuro? Estrabismo. Cuando hablamos de un estrabismo, cuando se pierde la alineación ocular, es decir, un ojo está viendo derecho, está viendo al frente y otro ojo está torcido. Siempre existe esta duda que dicen, ¿y es normal una desviación ocular? Sí es normal en ciertas, cumpliendo ciertas características. Si el niño tiene hasta 3 meses y esa desviación es esporádica, podría considerarse una desviación normal. Pero si va más allá de los 3, de los 4 meses de vida y ustedes, los familiares, ven que un ojo se desvía, acudan a un oftalmólogo. Algo puede estar pasando en los ojos de esos niños. De hecho, en el tema de los prematuros, no necesariamente los que presentaron una retinopatía del prematuro, pero que fueron prematuros, entre el 10 al 30% de este grupo puede presentar algún tipo de estrabismo. Deben saber también que si es que requiere una cirugía, los resultados van a ser variables. No me estoy enfrentando a un niño que tuvo un desarrollo intrauterino normal, entonces puedo tener resultados variables en el momento de la cirugía. Y si es que su niño presentó una parálisis cerebral o una leucomalacia, que tal vez algún papá escuchó eso en algún reporte que le dieron, pues puede darse hasta en un 50% de casos un estrabismo relacionado. Recuerden, ninguna desviación ocular permanente es normal y tampoco es normal una desviación si va más allá de los 3 a 4 meses de vida. Problemas de refracción, el tema de lentes. Sí, los prematuros pueden presentar mayores problemas de refracción. En el 30% de prematuros extremos puede presentarse miopía. En el 30% de prematuros se puede presentar una anisometropía. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diferentes medidas en cada ojo y eso puede generar alteración visual. Y en el 40% de prematuros puede presentarse un astigmatismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo prematuro debe ser observado continuamente. No podemos descuidarnos, no es que salió de la UCI y ya está, me olvido del oftalmólogo, le dijeron que estaba bien la retina y nunca más los llevo. No, deben ser explorados siguiendo las pautas que le haya recomendado o bien el pediatra o bien el oftalmólogo que los revisó. Y por último está esto que puede existir un déficit visual cerebral. ¿Qué es esto? Recuerden, y como les decía en un inicio, los ojos son una extensión del cerebro. Nuestros ojos únicamente lo que hacen es captar información, pero quien realmente ve es el cerebro. Por lo tanto, si tengo un problema cerebral, pues tengo que estar seguro de que mi hijo está viendo. No por tener unos ojos estructuralmente normal, quiere decir que están funcionando normalmente. Entonces, es decir, si tuviera un problema a nivel cerebral, es recomendable que ese niño sea también explorado oftalmológicamente. ¿Por qué? Porque como ven aquí en colores naranjas y turquesas, los ojos están conectados por todo el cerebro y si existiría una zona de hipoxia, poco oxígeno, una zona de isquemia donde se murió el tejido cerebral, puede haber afectado también a la vía visual. Esto se llama una ceguera cortical, es decir, mi hijo tiene los ojos normales, pero no ve. ¿Por qué? Porque probablemente las vías que transportaban esa información resultaron lesionadas. Les decía, es importante compartir algunos sitios de interés donde pueden encontrar información clara, fidedigna, revisada por gente experta y útil para los papás. Hay un sinnúmero de lugares a nivel de Internet. Creo que si visitan alguna de estas páginas, Mayo Clinic, la Academia Americana de Oftalmología, la Asociación Colombiana de Neonatología, el Consejo Argentino de Oftalmología o la Sociedad Española de Oftalmología, pueden encontrar una pestaña donde dice información para padres o directamente entrar a estos lugares, poner retinopatía del prematuro y a veces les da la opción, por ejemplo, en la Academia Americana de Oftalmología, dice información para profesionales, información para padres. Les recomiendo que siempre busquen información contrastada, información real, eviten este tipo de blogs
que aparecen a nivel de búsquedas en Internet, que a veces en lugar de informar, desinforman y no ayudan en absoluto a un adecuado manejo del prematuro. Espero que haya aportado algo mi charla para esta noche. Les dejo mis redes sociales y mi contacto, y si alguien quiere hacer una pregunta, con gusto con Natalia las podremos responder. Gracias. Andrés, por favor, quedo de verdad impresionada con tu claridad. Como te decía, no es un tema fácil, no es un tema fácil de comprender, ni para los padres ni para los profesionales de la salud, ni siquiera para aquellos que trabajamos en programas de seguimiento a veces. Entonces, realmente te felicito porque fue muy, Gracias, muy Natalia. claro todo. Entonces, aprendí, me Qué incluyo. bueno. Ya te pido la diapositiva del seguimiento Por porque supuesto. es muy importante. Sí. Tú tienes toda la razón. Los pediatras no tenemos claro, mientras que están en los programas de seguimiento, claro, ustedes los oftalmólogos nos van guiando, este niño necesita revisión a los 15 días, necesita al mes, pero llega un momento en que ya le dan de alta y ya quedan a cargo del pediatra. Y nosotros no tenemos ese conocimiento Exactamente. de cuándo tenemos que volver otra vez a remitir a este niño. Entonces, realmente es muy, muy importante y pienso que ahorita lo podemos retomar. Bueno, aquí tenemos varias preguntas, ya muchas les diste respuesta, pero vamos, yo creo que a puntualizar porque ellos están esperando también una respuesta así sencilla y clara para esto. Claro que sí. ¿A las cuántas semanas de nacimiento el bebé no tiene riesgo de daño visual? O sea, si nace de tantas semanas, ya el riesgo ya Pues no está. mira, lo que lo decía en la presentación, si un niño se acerca más a su periodo de completar el nacimiento, si a partir de las 38 en adelante, pues yo sé que no va a tener ningún problema ocular. De las primeras diapositivas decía que a la semana 40, a finales del embarazo, justo antes del nacimiento, pues se termina de formar la retina, pero más allá de, 38, 39, 40, 41, 42, pues no hay ningún riesgo. Antes de eso, están obligados a ser explorados esos niños. Perfecto. Hay otra pregunta con respecto al oxígeno, que si el oxígeno daña los ojos. Hablaste sobre eso y tenemos que ir también en la defensa del oxígeno. Exactamente, así es. O sea, yo siempre me No lo dicen, podemos es que le pusieron satanizar. mucho oxígeno. Oye, le salvaron la vida a tu niño porque le pusieron oxígeno. O sea, no es Satanás el oxígeno. Hay que saberlo manejar, y ahí están ustedes, los pediatras expertos en eso. Yo cuando me meto a la UCI y veo un montón de alarmas, oye, se me ocurre topar eso, porque ustedes saben cómo manejarlo. Pero igual, volviendo a esa diapositiva de este Consejo Argentino de Oftalmología, ¿cómo deberían tener alarmas? Por ejemplo, en Argentina sé que estas tarjetas están en las cunas de los bebés. ¿Para qué? Para que la mamá que está viendo a su niño, si ve que su saturador está por encima o por debajo, avise a una enfermera y le está pasando esto a mi niño. Entonces, no es de satanizar. Acuérdense que el oxígeno en inicio, cuando recién se describió la enfermedad, le echaban la culpa a esto del oxígeno, pero luego vieron que no solo era el oxígeno el que producía la retinopatía del prematuro, sino que había muchos más factores de riesgo. Sí, porque hay niños incluso que sin tener oxígeno pueden tener una retinopatía. Exactamente. Y ayer hablamos con la doctora Norma Aspres de seguimiento, ella es experta en seguimiento, justamente de este tema del manejo. En algunos países lo llaman saturómetros, nosotros lo llamamos pulsoxímetros, que es este aparato para medir la saturación, la oxigenación en la sangre de los niños. Y yo pienso que ahí es importante porque estos chiquitos muchas veces se van para sus casas con oxígeno domiciliario por largo tiempo y quedan a cargo de los padres. De vigilar eso, ¿sí? A pesar de Claro, que y tienen les ponen a gusto un poco de los papás. Creo que exacto, está un poco moradito, le voy a subir un poco más. O sea, sí, pasa aquí en el Ecuador también. eso pasa. Entonces, eso van, suben, bajan. Entonces, no es algo que pueda ir fácil a criterio de los padres. Eso tiene que ir a criterio médico y se debe establecer un plan para el desmonte de ese oxígeno. Y por eso es tan importante que tengan esos controles periódicos con el oftalmólogo para evaluar cómo va esa retina. Entonces, también, porque ya cuando la retina está madura, ya nos da también a nosotros un parte de tranquilidad de que el oxígeno lo podemos manejar ya de otra manera, ya es Más por el relajado. tema de una displasia, ¿sí? Exacto. Entonces es un llamado para los padres que eso tiene que estar a cargo es de el pediatra de seguimiento.
exactamente. Si ya se opera con láser, mi bebé puede volver a tener retinopatía. Pues mira, es una pregunta un poco abierta. Cuando un retinólogo, por ejemplo, cuando ya nos metemos a tratar, puede haber un oftalmólogo pediatra que sepa dar láser o necesite de un retinólogo. Yo, por ejemplo, sé dar láser, pero prefiero que lo haga un retinólogo, alguien que hace esto todo el tiempo. Y él decide cuánto láser dar y dónde dar láser. Y no es que le da el láser y ya está, una sesión de láser y nunca más le vuelve a dar láser. No, tiene que seguir en controles de ese niño. ¿Qué hace básicamente el láser? Pues poner una barrera. Primero, como pegar, tal vez si me escucha un retinólogo ahora se ahorca de lo que estoy diciendo, pero es como que pega la retina y No, así es. exactamente, y pone una línea de demarcación, o sea, le dice a los vasos, hasta aquí tienes que llegar, y le pone un límite. Entonces, eso es lo que hace el láser. ¿Puede volver a necesitar más láser? Sí. O sea, cuando entran ya en tratamiento, en seguimiento, llegará un momento en que le den el alta, pero no se les ocurra que le dieron una vez láser, no le vuelvan a dar láser a mi niño, una, o dos, ya no me importa, no sigo con los seguimientos del oftalmólogo porque ya no necesita más tratamiento. Eso sería totalmente erróneo. Y no sé si la pregunta siguiente es de la misma persona, creería yo que no. Dice, a mi bebé le han dado láser 6 veces. ¿Va a tener problemas visuales? Es probable. ¿Qué vemos ya cuando crecen estos prematuros y que les han dado láser? Son prematuros que hacen miopía, es decir, les cuesta ver de lejos y hay cambios a nivel retiniano. Entonces es un niño, no solo este que le dieron 6 veces láser, sino todo aquel que fue prematuro y que tuvo algún problema en la retina, debe ser valorado periódicamente. Cuando yo veo un niño que recibió láser cuando fue pequeño, oye, necesito ponerle lentes, pero ir viendo cómo se comporta esa retina. O sea, no es que se detiene una vez puesto lentes o una vez puesto láser, pero sí puede tener problemas visuales a futuro. Dice, ¿a los cuántos meses se realizan los potenciales visuales en los niños? La pregunta sería más bien, ¿a quiénes se les hace potenciales Exactamente. visuales? Primero, ¿qué es los potenciales visuales? O sea, a veces necesitamos saber si esa conexión, les mostraba en la última diapositiva, si los ojos están transmitiendo información a la parte posterior del cerebro. Entonces, claro, si son muy pequeños y no sé si está viendo o no, pues lo que hago es un estudio básicamente eléctrico. O sea, le estimulo a los ojos, le pongo a los niños frente a una pantalla con ciertas características, se les pone unos electrodos en la cabeza, no pinchados ni mucho menos, sino esos electrodos captan la información de cómo viaja desde el ojo hasta el cerebro, hasta la parte posterior del cerebro, esa información. Y existen ciertos registros, ciertas características de este informe que yo puedo decir si está viendo o sabes que está muy lento la transmisión, algo está pasando, puede haber un daño cerebral, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo haríamos? Yo lo suelo recomendar a partir de los 6 meses. Antes de los 6 meses no son muy confiables los resultados. A veces podemos dar un diagnóstico de ceguera infantil al mes de edad y luego el niño con 3 años te viene a visitar el consultorio y te lee perfectamente. Entonces la ceguera infantil no existió. Entonces hay que ser muy cuidadosos en eso. Y para llegar realmente a un diagnóstico de ceguera, o sea, no hay transmisión, esto que les decía, ceguera cortical, pues tengo que haber hecho algunas pruebas, algunos estudios, repetir inclusive los estudios para estar seguro de decirle al papá, oye, no está viendo tu niño. Pero se lo hace a partir de los 6 meses en adelante. La pregunta que te hago yo, Andrés, es ¿a quiénes? ¿A quiénes se les solicita los potenciales visuales? Por ejemplo, los potenciales evocados auditivos, al menos en mi país, es a todos y estoy segura que así debería ser en todos los países, a todos. Pero los potenciales visuales, ¿a qué niños se les solicita? Primero, aquellos que tuvieron algún problema cerebral, hemorragias, leucomalasias, grandes compromisos de tejido cerebral, tengo que saber cómo está transmitiendo esta información. O niños que me llevan a la consulta y la mamá me dice, oye, es que no me fija. O sea, hay lo que se llama los hitos del desarrollo visual, igual que en el pediatra que dice tiene que sentarse a los 6 meses, ponerse de pie al año, etcétera. Bueno, el oftalmólogo también tiene que ver que al mes de edad el niño debe fijar sus ojos al rostro materno ¿Sí? o a seguir después de los 3 meses, si tú le presentas algún objeto que se mueve, debe seguir, después ya tiene que interesarse en no solo jugar con un objeto, sino ver algo que está fuera de su campo visual. Haciendo agarre. Cuando hagan estas pruebas y los papás quieren ver, pues muéstrale algún objeto llamativo, colores rojos, negros o blancos, que no haga sonido,
Porque a veces dicen, no, es que sí sigue las aves que de la casa. Oye, sí, pero es que eso suena. Entonces no sé si es el oído o el ojo el que le está O el guiando. cascabel, estás un Exactamente, ¿no? cascabel que lo Perfecto, mueve. sí, lo Entonces, mueve perfectamente el cascabel. No, tal vez puede ser el oído. Entonces, niños con problemas cerebrales, niños que no te fijan, niños que tienen como muy perdida la mirada, niños que mueven de un lado para el otro los ojos, no fijas, esos niños probablemente necesitan un potencial visual evocado. perfecto, muchas gracias. Mi bebé de 26 semanas tuvo retinopatía, recibió láser y luego de 3 meses le apareció catarata. ¿Es común que pase esto? Es uno de los efectos que puede tener el láser, no en todos, pero en alguno puede pasar esto, que después del tratamiento presente alguna catarata. Cuando hablamos de catarata, cuando se presenta una mancha blanca en el centro de la pupila, es decir, el cristalino, un lente que está dentro del ojo, en lugar de ser transparente, se opacifica y aparece la catarata, pero sí es probable que ocurra esto. Hay otra pregunta, ¿por qué algunos niños presentan estrabismo? ¿Qué es lo más adecuado para el tratamiento del estrabismo? Bueno, eso es un tema un poco más amplio. Lo que les decía, si tienes mayor probabilidades en un prematuro de tener estrabismo, acuérdense en que el control de la alineación ocular no lo hace únicamente el ojo, lo hace el cerebro. Entonces, nuevamente, si tuve un mal desarrollo de hemorragias, nació muy temprano, etcétera, etcétera, a nivel cerebral, pues puede haberse afectado lo que es el centro de control de la alineación ocular y entonces presentarse ese estrabismo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? En términos generales, manejo con un oftalmólogo pediatra. O sea, él decidirá si es un tema de únicamente lentes, cirugía y lentes, solo cirugía, parche, etcétera, etcétera. Es decir, un tema enorme. Podemos hacer otra charla solo de hablar de estrabismo. Lo vamos a tener, con seguridad Perfecto, lo vamos a tener porque perfecto. además hay muchas preguntas por lo que veo y es un tema que es frecuente, Sí, entonces sí. tendremos que abordarlo. Yo te hago una pregunta porque me surge la duda. Tú hablas del oftalmólogo pediatra que Uh -huh. puede manejar esto, pero sé que hay una subespecialidad en la oftalmopediatría y tú eres especialista en estrabismo. ¿Es necesario que todos los niños con estrabismo sean remitidos al estrabólogo o un oftalmólogo pediatra está en la capacidad de manejarlo? Perfecto. Mira, depende de la formación que tuviste. Dentro de la oftalmología, cuando te formas como especialista en oftalmología, haces tu rotación dentro de lo que es la oftalmología pediátrica. Y se aborda todos estos casos, retinopatía del prematuro, cataratas, glaucoma, estrabismo, etcétera, etcétera. Ya cuando haces la subespecialidad, puedes recibir formación como solo oftalmólogo pediatra. Obviamente vas a tener información sobre estrabismo, pero puede ser que también recibas formación como un estrabólogo, es decir, hago oftalmología pediátrica, manejo ROP, cataratas, glaucoma y también manejo estrabismo, que es importante que a quien visiten pues sepan que sea una persona que maneja niños y que sepa manejar estrabismos. A veces yo me encuentro con niños que sí les manejó un oftalmólogo, pero tal vez con no mucha experiencia en el manejo de estrabismo y no es el manejo más adecuado. Entonces, siempre que visiten a alguien, preguntar, oye, ¿haces o no haces estrabismo? ¿Puedes o no puedes manejar esto? A veces sí, en algunos países, si no me equivoco, Argentina, puedes tener esa formación solo de oftalmología pediátrica o solo de estrabología o ambas. Entonces, debes saber qué tipo de formación tuvo tu oftalmólogo. Te lo pregunto porque en Colombia pasa eso, lo remitimos donde el oftalmólogo infantil, pero cuando es ese tema específico de estrabismo, el mismo oftalmólogo lo deriva donde el Exactamente, estrabólogo. Sí, porque exactamente. es algo mucho más específico, así como tú mismo lo decías ahora, este tema de la retinopatía lo manejan los oftalmólogos infantiles, pero ya en el momento de hacer una cirugía láser, pues requiere de un Un retinólogo, acompañamiento, un retinólogo, ¿sí? exactamente. Aquí hay algo importante que nos preguntan también de estrabismo. A mi bebé le diagnosticaron estrabismo convergente en ambos ojitos. Ahora usa gafas y parche en el ojo izquierdo por 15 minutos diarios. Las gafas son de aumento. ¿Está bien la indicación? A ver, como les decía, el tema del estrabismo es un gran mundo. Puedes necesitar en estos niños, convergente, lo que está diciendo la mamá es que en lugar de estar rectos, están hacia adentro, como viendo la nariz. Ese tipo de estrabismo se puede manejar con lentes únicamente, con lentes y cirugía o solo cirugía. Es decir, hay que ver en dónde cayó este niño. Por lo que entiendo, le están manejando únicamente con gafas o lentes. Y parche por 15 minutos diarios. Personalmente, 15 minutos diarios me parece que no tiene ningún efecto.
efecto dentro de la visión. Antes se recomendaba, por ejemplo, parchar todo el día. Después se dieron cuenta que daba lo mismo parchar todo el día que 12 horas. Y ahora, pues salió hace algunos años, pocos, si no me equivoco, 4 o 5 años, pues vimos que da igual parchar 6 horas que 24 horas. Pero el parche no lo decide la mamá ni lo decide un optómetro. Eso tengan también cuidado con esto. El parche, cuando yo les digo a los papás, yo creo que ninguno le daría una pastilla a su niño porque se le recomendó la vecina. O sea, dele una pastilla porque le sintió bien a Juanito. No lo harías. Y el parche sí lo hacen. El parche tiene que ser una cosa supervisada y medicada. Es como una medicación. Cuando yo decido poner parche a un niño, debo tenerlo bajo control, estricto control, porque puede tener graves repercusiones en el ojo que estoy tapando y tengo que dosificar. Hoy le voy a parchar 2 horas, 6 meses. ¿Funciona? No funciona. No me funcionó, voy a 3. Ya me funcionó, regreso a 2. Voy a quitar el parche, voy de 1, voy a 10 saltados. Es decir, es un niño que tiene que manejarse muy bien, tal cual como darle un jarabe o una pastilla. O sea, no puedo yo decidir cuánto lo voy a hacer. 15 minutos, como dice Viviana, que nos pregunta. 15 minutos, personalmente no he escuchado ese manejo y creo que no tiene ningún efecto a nivel ocular. Lo que acabas de mencionar es importante y volvemos y retomamos cuando hablábamos del oxígeno. Esto es muy importante. Piensan que a veces un parche, pues, ¿qué puede No pasa pasar? nada. No pasa nada, es un parche, sí. A Julianito se lo pusieron, entonces ponle el parche, que no pasa nada, Exactamente. y los ojitos se le pusieron Sí. muy bien. Tú lo mencionas, cuando los niños, por ejemplo, tienen cataratas y no ven a través de ese ojo se pierde, porque es que no llega la información al cerebro, entonces genera lo que llamamos la ambliopía. Lo mismo pasa aquí, el tener un ojo tapado por horas, ese ojo no está recibiendo el estímulo. O sea que aquí no es, pongámosle el parche porque, porque sí, Porque porque... se le ocurrió. Sí, es típico eso, ¿sabes qué? Al primo le curaron así el estrabismo. Bueno, ese estrabismo del primo se lo curaron así, pero de tu niño puede ser que no necesite eso, no necesite ni siquiera un parche. Entonces, cuidado con el tema de manejo de parches. O más tiempo o no necesitarlo. Muy bien. Exactamente. Bueno, yo creo que de estrabismo ya tenemos las preguntas, ya nos preguntan otras cosas ya de la retinopatía, que si siempre hay que dilatar para hacer el Siempre, fondo de ojo. Sí, siempre. Eso no hay discusión bajo eso. voy a Siempre. responder como pediatra, o sea, uno no puede ver un fondo de ojo. Sí, no se puede ver. Y a veces se molestan los En papás un porque niño, dicen, ¿por qué le echas tantas gotas? Oye, porque es la dosificación. Tengo que echarle entre 2 a 3 veces las gotas y tarda en dilatar la pupila. No es que llegas al consultorio o en la UCI, oye, rápido, échale las gotas para que le den 10 minutos. No, lleva su tiempo. Entonces, siempre dilatado el fondo de ojo. ¿qué sí podemos hacer los pediatras? Y tú lo mencionaste, es muy fácil, eso es para mis colegas y para enseñarle también a los padres. Antes de salir del hospital, los niños tienen que haberle hecho un reflejo rojo. Ese sí, coge uno el oftalmoscopio, mira, fácil, se ve la pupila rojita, el niño no tiene catarata, eso es lo que necesitamos saber de manera inicial. Pero ya hacer un fondo de ojo sin dilatar la pupila, No, no. muy difícil. Uy, no me le quito el sombrero al que lo haga. Bueno, vamos con otra pregunta. Mi niño 26 semanas mi niño es de 26 semanas y fue operado de retinopatía grado 3 con enfermedad plus con láser. Actualmente tiene 4 años. Hasta ahora no usa lentes. ¿Es posible que los vaya a requerir más adelante? Bien, para esta pregunta, y los que nos escuchan, pero dicen, ¿y qué tiene ROP3? Hay distintos estadios, como lo explicaba, llegamos hasta el 5. El tener una enfermedad plus quiere decir que esa retina se está portando como de manera muy agresiva, está haciendo vasos como quiera, entonces fue muy bien dado el tratamiento, porque si no le trataban a este niño, pues iba a tener graves problemas. Tiene 4 años, hasta ahora no usa lentes. ¿Es posible que pueda utilizarlos más adelante? Es posible. Yo siempre a los papás les digo, no tengo una bola mágica que puedo decirle, este niño va a utilizar lentes a los 20 años. No lo sé. Hoy no necesita lentes. En el próximo control veremos. Claro, porque a veces los papás me dicen, pero es que hace un año me dijo que no necesitaba lentes. Sí, hace un año. Ahora necesita lentes. O sea, es muy variable. Andrés, hablemos un poquito, aprovechando esa pregunta, nos hablabas de como ese esquema de seguimiento que deben tener los niños ya con el oftalmólogo, no hablemos del retinólogo, no hablemos de esa primera etapa.
El retinólogo lo ve, le ve la retina madura y dice control al año de vida. Listo. Año de vida tiene el primer control. De ahí en adelante, ¿cada cuánto? ¿Cada 6 meses? Mira, ¿Cada año? no. La Academia Americana de Oftalmología Pediátrica te recomienda, hablemos, salió un niño prematuro, bien, no tuvo ningún problema, no hubo problemas a nivel ocular, porque eso ya se individualiza, pero un niño que no tuvo ningún problema, ¿cuándo deberías explorarlo? Cuando nace, a los 6 meses, al año y cada año hasta que cumpla los 10 años de edad. No es lo mismo que tú le hayas visto a los 2 años y lo traigas con 8 y yo te digo, oye, necesita lentes, pero es que no me dijeron a los 2 años. Sí, a los 2 años no necesitaba lentes, creció ese ojo, cambió su mundo. El ojo de los 8 años es completamente diferente al de los 2 años. Entonces recuerden, nacimiento, 6 meses al año y cada año hasta que cumpla los 10 años de edad, que es el proceso en donde se da todo el desarrollo visual. Acuérdense que cuando nacemos no vemos, no, o sea, vemos, pero no vemos al 100%, vemos alrededor de un 5% y se desarrolla hasta los 8 años la visión, ¿no? Ese es el esquema para un niño sin factores de riesgo. Ahora hablemos del niño prematuro, que tuvo factores de riesgo, una retinopatía. Sí, si tuvo una retinopatía, llegará un momento, o sea, si fue una retinopatía que tuvo necesidad de tratamiento, pues lo establece el oftalmólogo pediatra o el retinólogo. Puede decir que te diga, hoy el primer mes lo vamos a ver todas las semanas, el siguiente mes, cada 15 días, etcétera, etcétera. Si es que tuvo retinopatía, pero no necesitó tratamiento, ojo, eso tal vez no quedó claro, no todas las retinopatías se tratan. Hay retinopatías que se observan y voy viendo cómo desarrolla la retina. Pues más o menos para la semana 42, 44, ya corregida después del nacimiento, yo paro los controles. ¿Cuándo debería volver a ver ese niño? A los 3 meses y luego a los 6 y luego al año. Es decir, ver que no se presentaron problemas en el desarrollo normal. Ese es un esquema para un niño que no necesitó tratamiento, que tuvo retinopatía del prematuro. ¿Cómo debería explorarlo? Hasta las 42, 44 semanas, 3 meses, 6 meses y al año. ¿Y de ahí en adelante? ¿Después del año? Si no hay problemas al año, a los 2, a los 3, exactamente. Perfecto. Exactamente. Otra pregunta. Mi niño fue prematuro, tuvo retinopatía del prematuro en su ojo izquierdo, le aplicaron la inyección, pero no le sirvió, por lo que mi niño perdió la visión del ojo izquierdo y tiene ese ojo más pequeño que el otro. Me han dicho que por estética considerara que utilizara conformadores. ¿A qué edad se los puedo colocar y son realmente necesarios? Bien, ahí hay varias partes. Una, aclarar, dice, le pusieron una inyección y no le sirvió. Ojo, siempre que se va a tratar a un niño con retinopatía del prematuro, hay que aclararles a los padres, oye, estoy luchando primero en contra de la naturaleza. La naturaleza quiere formar retina a como de lugar. Yo lo que quiero es detener esa formación agresiva de retina y lo que intentaré es que no haya efectos secundarios, efectos graves. Una de las opciones no solo es el láser, como le había comentado, sino también inyecciones. ¿Qué hacen las inyecciones? Quitar esta molécula que le hace crecer a la retina. No funcionó en este niño. Y claro, al no funcionar, pues puede haberse atrofiado o estar más pequeño. O sea, es un ojo que no ve, al no ver, pues se atrofia, se hace más pequeño. Y necesita conformadores. ¿Es necesario? Sí. ¿Qué es un conformador? Es una prótesis que se pone en la órbita para que esa prótesis le estimule el desarrollo orbitario. El ojo está rodeado por un hueso, por todo lo que se llama la órbita. Quien le estimula la órbita a seguir creciendo, a seguir haciéndose un agujero, es el ojo. Si yo tengo un ojo pequeño, no hay ese estímulo y entonces puede haber una alteración de la característica facial. Es decir, un ojo que ve creció bien y la otra órbita que no vio, que no se estimuló con ese ojo, pues puede verse amorfa, puede ver alteraciones de las características. Entonces, sin lugar a duda, sí necesita una prótesis de este niño. ¿Quién lo maneja? Pues, por ejemplo, aquí en Ecuador hay optómetras especialistas en el tema de manejo de prótesis. O sea, a aquel que les diga yo hago todo, no conozco a uno que haga todo. Creo que es un manejo multidisciplinario. E inclusive a veces con el maxilofacial, con el orbitólogo, hay dentro de los oftalmólogos los que hacen órbita y hablar con ellos. Oye, ¿cuándo me recomiendas poner este niño? ¿A quién le mando? ¿Cuándo cambiamos la prótesis? Es decir, es un manejo multidisciplinario. No sabía que existía orbitólogo. Sí. Hoy aprendí lo nuevo. Bueno, ahí nos hicieron una pregunta
que ya dimos respuesta, que si todavía tenía riesgos después del año de tener problemas oculares, Sí. sí, justamente por eso que hacer visitas periódicas. Buenas noches, mi niña usa conformador, esto lo usará siempre, ella tiene, eh, tiene ROP Robert, 4, o sea, una Rob, así es, retinopatía grado 4 en el grado ojo 4. izquierdo. Lo mismo que lo que les comentaba, se van adaptando los Sí. conformadores a medida que va desarrollándose el rostro y es para mantener esa estética facial, porque si no hay graves efectos a nivel de la formación de la cara. Mi hijo tuvo desprendimiento de retina y perdió la visión. Ya tiene 3 años, sin embargo, últimamente me dice que la luz y el rayo del sol le lastima su ojo. ¿Qué debo hacer? A ver, ahí hay dos cosas. Si tuvo un desprendimiento de retina, depende del tipo de desprendimiento de retina que tuvo, si fue total o parcial. Muy probablemente tuvo total porque nos dice que perdió la visión. A veces hay alguna zona que todavía está funcionante. No con eso quiero decir que trátela y en 2 años va a recuperar la visión. Es difícil. Y tal vez con esa pequeña zona funcionante puede ser que sí, perciba lo que es la luz. De hecho, cuando tomamos la visión, los oftalmólogos, antes de la ceguera está la luz. O sea, si un paciente te dice veo luz, pues está muy cerca de quedarse ciego. Entonces, es la última forma de ver. Pues debe tener algún punto de retina que tal vez esté funcionante y sí, le está generando eso. Ojo, los niños que no ven, que no tienen un ojo funcionante, acuérdense que tienen el resto de estructuras. Es decir, tiene una córnea, tiene un esclero, una conjuntiva. Entonces, a ver si no está haciendo un problema en la córnea y toda esa molestia, ese ardor que puede tener este niño, puede estar relacionado con eso y no con el tema de la retina. Bueno, tenemos otra pregunta. Mi bebé perdió el control oftalmológico que tenía en mayo debido a la pandemia. Ya tiene 1 año. ¿Qué tipo de control debería tener para sus ojos? Él nació de 28 semanas. De Mañana tiene que ir al oftalmología, oftalmólogo. todo. Mañana tiene que ir al Sí. oftalmólogo. Punto. O sea, yo entiendo que todos los médicos estamos en esto de la pandemia, todos estamos asustados de salir si no es necesario, pero esto es una obligación. O sea, si no le tratas a tiempo, puede tener problemas tu niño. Es como si tiene un problema pulmonar, creo que tiene que ir a tu consulta. O sea, nuevamente poner en una balanza. Si no lo hago, casi seguro va a tener un problema pulmonar o ocular. Si llevo, puede contagiarse, oye, puede, tal vez hablar con el oftalmólogo o el pediatra y decirle, ¿a qué hora hay menos pacientes? ¿Cuándo me aconsejas de ir? ¿Estás cumpliendo con las medidas de seguridad? Creo que todos los médicos lo estamos haciendo, porque el más interesado en no contagiarse soy yo. Entonces, lo cumplimos. Entonces, este niño mañana tiene que Y ir. aprovecho para no solamente, pues, que no solamente somos ojos, no solamente somos cerebro. Aprovecho esta pandemia, nos cambió la dinámica a todos, de vida y de trabajo. En el programa de seguimiento también, en el que yo trabajo, cambiamos por completo. Y esto cada vez se está alargando más. Entonces tenemos que retomar todos estos controles de neurología, oftalmología, terapia física, todos. Y algo muy importante, y perdón que me salga del tema, pero la verdad es que es eso, o sea, estos espacios son para educar y la vacunación. O sea, no podemos dejar de lado algo que teníamos ganado en muchos países, que era el tema de vacunación. No podemos dejar que estos estándares que teníamos tan altos se nos caigan. Entonces, llamado a los padres para retomar todos estos controles y la vacunación. Creo que con este ejemplo que pones, respondes también mi pregunta. O sea, si no se ha vacunado hasta ahora por la pandemia, ¿cuándo debería vacunarlo? Tú vas a decir Ya, mañana. Exactamente, lo mismo voy a decir con el ya, ojo, mañana. Ya está. ya, listo. Sigamos. En caso de endoforia, primero explicamos que la endoforia, además de la oclusión ocular, ¿qué se puede hacer en ejercicios de ortóptica? Esto Bien, lo hizo un colega. bien. Endoforia. Entonces, endoforia es, normalmente los ojos deben estar rectos. Una endoforia es una desviación que se encuentra cuando se hace una maniobra para buscar un estrabismo. ¿Qué solemos hacer los que hacemos estrabismo? Pues ustedes verán que tapas un ojo, destapas, tapas un ojo, destapas. Cuando hago ese movimiento, a veces los ojos hacen una pequeña desviación hacia adentro. Eso es una endoforia. Endo hacia adentro, foria no está presente constantemente la desviación, sino que a través de maniobras lo encontramos. Además de oclusión, una endoforia, ocluirla depende de cuánto está viendo el niño. Si es que está viendo mal, pues tal vez necesitaría una oclusión ocular. ¿Y qué se puede hacer en ejercicios de ortóptica?
La ortóptica es una rama de la optometría, de los ópticos, que se encarga de, a través de ejercicios, eliminar este tipo de problemas. Hay ciertas indicaciones, hay ciertos ejercicios, no es que ahora buscan en Google ejercicios de ortóptica y me voy a poner a hacer a todos, no, debe ser nuevamente medicado, supervisado y en ejercicio, ¿qué se puede hacer en ejercicios de ortóptica? Oye, hay un sinnúmero de ejercicios, yo cuando tengo a alguien que mandar ortóptica, igual lo mando a alguien que hace eso, yo no hago ortóptica, soy sincero, yo creo que todos debemos ser sinceros como profesionales, oye, sé esto, pero esto ya no lo sé, lo mando a un ortóptico que se dedica a hacer estas cosas. Y ya está, no pasa nada. Pero en este caso, parche por una endoforia, valorar. No sé si realmente o sea, sea necesario ese parche. Si el bebé prematuro tuviera un daño cerebral que afecta la parte visual, tiene reacción a la luz, pero no hace fijación. ¿Cuál es su experiencia en estos casos para que los Bien. niños recuperen la función visual? Muy importante la estimulación visual. O sea, lo peor que podemos hacer es, ¿sabes qué? Tu niño, si algo ve, pues ni modo, llévalo a casa y ya, no. En todos nuestros países hay fundaciones que se dedican a lo que es recuperación visual y pacientes de baja visión. Entonces, si es que tienes un paciente que apenas tiene reacción de la luz, bueno, a través de estimulación visual podemos recuperar o utilizar ese poco de reacción a la luz que tiene para enseñarle a vivir. O sea, si le pongo más luz y le pongo letras más grandes, tal vez es capaz de ver. Tal vez le puedo enseñar a cómo moverse en su casa, cómo moverse en una calle. Lo peor que podemos hacer es bajar los brazos y decir, bueno, ni modo, es ciego, yo no puedo hacer nada más. No, ese niño tiene mucho que hacer. Oye, tiene todavía más sentidos. Puede guiarse por otras formas. Ese poco de luz que tiene le puede ayudar a caminar, a manejarse solo. Entonces, y yo siempre les digo a los papás, piensen que ustedes como papás no van a estar todo el resto de su vida. Entonces, de alguna forma tienen que recuperar la visión de ese niño para que el día que no estén y no tengan quien les ayude, ese niño pueda manejar solo. Entonces, recuperación visual, estimulación visual, sin lugar a duda en este niño. Es lo mismo que pasa cuando un niño tiene, por ejemplo, alguna condición de motor, ¿sí? Entonces, no, al contrario, necesitamos trabajar más, necesitamos Exactamente. que esa habilidad, que logre sentarse, que logre pararse, que logre poder moverse por sí mismo. Lo mismo pasa cuando hay alguna discapacidad o alguna alteración visual, al contrario, ahí hay que utilizar ese pequeñito. Mínimo. Sí, Eso y sí tienes luego a veces resultados, o sea, acuérdense, creo que no he hecho mucho hincapié en esto, el cerebro aprende a ver en los primeros 8 años de vida. Si tengo uno, no puedo bajar los brazos y decir ya no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer y puedes tener tal vez no un 100% de visión, pero cuando le veías, en inicial veías que veía luz y después de unos años con recuperación visual ve un 30%. Oye, está saliendo de la ceguera, tiene algo de visión, entonces no podemos bajar los brazos y decir no hay nada que hacer, no, hay que trabajar. Y aquí quiero hacer un, un llamado a los padres. Y tengo el ejemplo de alrededor de 15 mamás y papás que están haciendo parte de la Red Latinoamericana por los Prematuros. Estas mujeres, estos padres tienen niños prematuros que fueron muy, muy extremos, algunos de ellos, algunos con muchas secuelas, pero gracias a que esos padres se empoderaron. Hoy tienen en Exactamente. día niños hermosos y que están bien. Algunos tienen secuelas, pero ellos lo han dado todo para que sus hijos logren recuperarse. Entonces, este grupo de padres que hoy hacen parte de la Red Latinoamericana por los Prematuros es un fiel ejemplo de que cuando los padres se empoderan, pueden lograr grandes cosas para la calidad de vida de sus hijos. Entonces, es una invitación a esos padres que nos preguntan esto, al contrario, es darlo todo para lograr recuperar esa función que pueden tener sus hijos. Y el cerebro todo lo puede, el cerebro tiene una Se plasticidad adapta de manera increíble, brutal, o sea, es impresionante, increíble. sí. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante, volvemos a traer el tema de estrabismo, yo creo que Andrés que vamos a tener que hacer un live de eso. El estrabismo. Pensamos que nuestro bebé tenía estrabismo no, tenía estrabismo. Por la pandemia, la oftalmóloga lo observó por fotos, por videollamada, que ahora estamos usando, y nos explicó que tenía estrabismo. Que no tenía estrabismo, perdón, sino que aparentaba por la forma de su rostro y porque tenía la nariz ancha. ¿Esto es así? Bien, dos puntualizaciones.
es cierto que cuando estuvimos en la etapa de mayor encierro, todos intentamos adaptar de alguna manera nuestras consultas y dar solución a problemas graves. O, por ejemplo, decirle, oye, esto no es urgente de tratar, cuando podamos volver, te voy a ver ya de manera presencial. Si es que quien nos hace la pregunta en su país, desde donde escribe, ya puede asistir a una consulta presencial, debería hacerlo. Es cierto que como oftalmólogo puedo decirte, oye, sí, es clarísima la desviación o no es clara la desviación. Esto que nos cuenta esta persona que nos hace la pregunta puede tratarse de lo que se conoce como un pseudoestrabismo, un falso estrabismo o un estrabismo mentiroso. Esta tarde tuve una niña con un pseudoestrabismo. ¿Qué ocurre? Parece que desvía los ojos, pero cuando yo le exploro y hago ciertas maniobras, perdón, para encontrar el estrabismo no lo encuentro. Entonces, ¿qué ocurre? Es el típico niño que tiene los ojos un tanto achinados, aquí hacen como un plieguecito, esta parte de aquí de la nariz, que se llama el dorso de la nariz o el puente nasal, es muy plano y entonces ese exceso de piel le cubre los ojos. Y cuando mira hacia un lado, parecería que desvía un ojo. O sea, mira a un lado y parece que desaparece ese ojo. Eso puede tratarse de un pseudoestrabismo, así lo pueden encontrar si buscan esta información, pseudoestrabismo, pero yo sí le recomendaría, si es que es posible, acercarse a una consulta oftalmológica para que ya explorándolo de manera presencial, decir si tiene o no tiene. Y ahí, como pediatra me incluyo, no es fácil, ¿sí? Exacto. Para nosotros nos confundimos y también yo prefiero remitirlo del oftalmopediatra para que sea él quien finalmente llegue a la conclusión de que es un pseudoestrabismo, pero a veces no es fácil, no es Así es. fácil. Inclusive, perdóname que te diga esto, Natalia, pero a veces yo le exploro y siempre les digo, oye, no le encuentro, pero tú pasas 24 horas con tu niño. Si crees que sigue desviando, hazle fotos, mándamela, volvámonos a ver, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque la mamá está ahí pendiente todo el tiempo. Yo le explico lo que pasa, pero si ella cree que se desvíe el ojo, pues siga buscando información hasta que uno, dos, tres le digan, no, no tiene nuestra vida. Aquí hay una pregunta y pues la respondemos porque es todos tenemos dudas. Mi bebé tiene una manchita roja en el párpado, ¿eso afectaría su visión? Por la pandemia no, yo no lo he llevado donde el oftalmólogo. ¿Requiere? Pues mira, depende primero del tamaño de la manchita roja y dónde está ubicado. No es lo mismo Exacto. tener una manchita roja aquí o en el borde del párpado. Todo aquello que genere una obstrucción al paso de luz, o sea, que le esté ocluyendo la pupila, puede afectar a la visión. Es decir, si es que esa manchita roja es lo suficientemente grande como para cerrarle el párpado, oye, ese niño tiene que ser visto ya, porque es más o menos como ponerle un parche al ojo, lo que decías tú, una catarata, le está Mm. obstruyendo la llegada de información al ojo y el cerebro no le está haciendo caso a ese ojo y probablemente se sacrifique la visión de ese ojo. Entonces, el tamaño de la manchita depende dónde esté y si le está afectando la visión, pues hágale ver. Y la característica de la manchita, porque Claro. pueden ser manchas que son planas, que son lunares, ¿sí? Y desaparecen. Lo que tú puedes mencionar como un hemangioma, es decir, Ujú. una red de vasos que puede ir aumentando de tamaño. Entonces, realmente sí es algo que está estático, que no está creciendo, que no está tapando la visión, simplemente es de observar. Pero como dice Andrés, si es algo que está causando obstrucción o creciendo de manera progresiva, sí es mejor verlo. Inmediatamente. Otra pregunta. Mi bebé de 26 semanas llegó a una retinopatía grado 4 y fue operado 2 veces. La oftalmóloga me dijo que sí verá, pero no con todo el campo visual. ¿Qué tanto puede afectar esto en su desarrollo psicomotor, gateo, caminar? ¿Se caerá más que otros? No. Bien, justamente lo que se hace con el láser es marcar una zona hasta la que debería desarrollarse la retina y el resto no se desarrolla o por así decirlo se destruye esa retina, la más periférica. Que sepan que ese tipo de retina nos ayuda sobre todo a distinguir luz, oscuridad y movimiento. Es decir, es la retina más rudimentaria, es de los mamíferos, es decir, la que nos permitía escapar cuando todavía no éramos humanos. O sea, si un conejo tú le pones algo que se mueve, el conejo va a salir corriendo. ¿Por qué? Porque es supervivencia, eso hace esa retina. Sí que se puede ver afectado su campo visual, si es más grande, no sé cuántos años tiene, No, no no dice. dice la edad, tal vez se pueda hacer un campo visual para tener una idea de cuánta afectación del campo visual hubo. El campo visual lo que hablamos es cuánto vemos con nuestros ojos cuando miramos al frente.
Si uno pone algún objeto al frente y cuánto logro ver, o sea, abriendo los brazos, cuando yo le veo a mis brazos, cuando miro al frente, eso es el campo visual. Puede ser que no le afecte gravemente, tenga apenas un poco de afectación del campo visual o haya sido necesaria dar tanto tratamiento que sí, hoy es un campo visual limitado. ¿Dónde suele manifestarse más? Claro, al momento de gateo, camineo, los niños se adaptan fácilmente, pero ya cuando sean adultos, al momento de conducir, va muy bien mirando de frente, pero al momento que alguien se cruza, uno no logra ver que esa persona está viniendo hasta que aparece frente al auto. Entonces pueden tener accidentes. Entonces sí, vigilar qué tal estuvo ese campo visual. De la experiencia, te digo, el niño se adapta bastante bien. O sea, y no le hace falta para su día a día esa pérdida externa del campo visual. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Mi bebé nació de 28 semanas, tuvo retinopatía en el ojo derecho grado 5 y grado 4. Me imagino que en el otro le pusieron Avastin, por lo que en el ojo derecho se le hizo un cerclaje más vitrectomía. ¿Necesitará otra cirugía y cómo ver resultados? Últimamente, después de un mes de la cirugía, está llevando los ojos hacia un lado por momentos. Sí, este niño tuvo los grados más altos de retinopatía. Avastin es justamente el nombre comercial de esta molécula que se pone dentro del ojo. Se le hizo cerclaje más vitrectomía, es decir, tuvieron que entrar a operar la retina de ese niño para pegarla ya de manera manual, por así decirlo. ¿Necesitará otra cirugía? Pues depende de cómo vaya evolucionando. Lanzarme aquí un pronóstico y decir si tu niño sí va a necesitar o no necesitar, será un poco temerario de mi parte. O sea, tendría que ver cómo va evolucionando ese niño. ¿Que puede desviar los ojos? Sí. Piensa que a tu niño lo que están intentando es darle algo de visión. No es lo mismo tener un niño que tuvo una retinopatía grado 1, que lo único que se hace es observar, a un niño que ha tenido inyecciones, cirugía, vitrectomía, cerclaje, es decir, un niño que están de todas las formas intentando dejarle algo de visión y que puede desviar los ojos, sí, es como una secuela después de este tratamiento. Es común el nistagmus en los bebés prematuros, que Buena claro, pregunta. primero que es el nistagmus, ¿hasta Exactamente. qué edad es común? Pues mira, el nistagmus, ¿qué es el nistagmus? Si ustedes ven, nuestros ojos deben permanecer rectos siempre y no hacer ningún tipo de movimiento extraño. Un nistagmus es un movimiento como un temblor, como que estuvieran temblando los ojos. Depende de la amplitud. Hay nistagmus que se mueven muy ampliamente y de manera muy lenta o nistagmus que los están moviendo así los ojos. Cuando un niño, no es normal tener un nistagmus, acuérdense que les decía que el control de los movimientos oculares está a nivel cerebral. Entonces, si es que tengo una alteración de los movimientos oculares, o sea, los ojos están temblando, por así decirlo, yo tengo que investigar qué está pasando en el cerebro. No es normal un nistagmus, no es que, bueno, ya se le quitará. Hay casos esporádicos, los he tenido que, oye, nació con un mes, tenía un nistagmus, lo vuelvo a ver el siguiente mes menos y lo veo a los 6 meses y desapareció sin un nistagmus. Obviamente valorado por neurólogo, etcétera, etcétera. Y son esto que caemos y le damos el título de idiopáticos. No tenemos ni idea qué pasó, pero se detuvo. Pero hay otros niños que siguen y probablemente tenga algún tema a nivel cerebral que esté afectando ese movimiento ocular. Perfecto. Bueno, Andrés, mira, teníamos este live programado para 1 hora y creo que podríamos seguir Vamos, aquí. hora y media. Pero sí, pero quiero terminar con esta pregunta que me parece realmente muy, muy importante y es cómo contrarrestar la exposición a pantallas ahora en todo este educación virtual, donde ahora todos nos comunicamos es a través de pantallas. Y bueno, con esta pregunta yo creo que cerramos el live de hoy. Mira, esta es creo que la pregunta que más respondo todos los días en consulta, en teléfono, etcétera, etcétera. Es cierto que la vida nos ha cambiado y que de no estar expuestos a pantalla ahora nos exponemos muchísimo a pantalla y los niños también. Están, creo que en todos nuestros países, no sé si Uruguay está yendo a clases presenciales, pero la gran mayoría de países están con clases virtuales. ¿Qué debemos hacer? En niños pequeños, quienes voy a hablar del tema de exposición por tema recreativo. Es decir, yo le doy mi teléfono a mi niño porque tengo que trabajar, entonces le voy a dar mi teléfono celular. Muy bien. Entre los 0 meses y los 12 meses de edad, ningún niño debe ser expuesto a pantallas. No tienen por qué exponerse. Es ahora típico, le bajé este programa a mi celular para que aprenda. Oye, enséñale tú. Tú eres el papá, eres la mamá, no le enseñes un celular.
Entonces, entre los 0 y los 12 meses, nada. Entre el año de edad y los 2 años de edad se recomienda que se expongan como mucho 30 minutos al día, y si es por un tema de una videollamada. Todos nos estamos comunicando así, quieren que los abuelos ver a sus nietos, oye, les pones a un niño de entre 1 y 2 años 30 minutos de esto, no pasa nada. Entre los 2 años de edad y los 6 años de edad deberían estar expuestos 1 hora al día. Vuelvo y repito, de pantallas recreacionales. No me estoy metiendo con la pantalla por educación digital, que es completamente distinto. Quienes tenemos niños que están recibiendo educación digital, vemos que es muy variable. O sea, están viendo la pantalla, luego hagan esto, cambian de actividad y cambian la posición de sus ojos. A partir de los 6 años en adelante, pues se recomienda hasta 2 horas, pero siempre negociar. Un poco, si te enfrentas a un adolescente, 12 años, ¿cómo le dices que no esté con un teléfono, que no vea películas? Ok, negociemos. El contenido que vas a revisar es bueno, es malo, no te vas a quedar hasta las 3 de la mañana conectado a un teléfono, y ya está. Han salido en redes sociales y pasará en todos los países que todo el mundo está ofertando el uso de lentes con filtros azules para proteger a los niños de la pantalla. Realmente es curioso, o sea, digo, oye, ¿por qué tienes que buscar un dispositivo para proteger a tu niño de la pantalla si la forma más fácil de protegerlo es no darle? ¿Por qué tenemos que buscar unas lentes, unas gafas que nos protejan? Primero, no protegen. La Academia Americana de Oftalmología y la Asociación Española de Oftalmología han sacado un comunicado en el que dicen que no hay evidencia que ayude al que deban utilizar este tipo de lentes o gafas. Hay distintos niveles de protección y seguramente los que te venden en una red social son las más básicas. ¿Qué debes hacer? Controles periódicos permanentes. Llevar al oftalmólogo, lo mismo necesita lentes, y ese enrojecimiento, ardor, picor que tiene el niño es porque no está viendo bien. Hidratar al ojo. Puedes comprar lágrimas artificiales, y aquí, cuidado, no comprar lágrimas que quitan el rojo del ojo, sino lágrimas artificiales. Las lágrimas que quitan el rojo del ojo son vasoconstrictoras. Si las utilizas mal, vas a tener serios problemas en los ojos de tu niño. Y enseñarles a descansar. Si está todo el día en clases virtuales, pues en la tarde no va a estar todo el día en la televisión. Oye, limita el tiempo de exposición a pantallas. Un poco es como que hemos perdido el rol de padres. Quiero darle una pantalla, unos lentes, unas gafas que le protejan. Y pon tu autoridad y no más pantallas, se acabó. Ayer atendí a un niño de 3 años, que el niño empieza a ver televisión a las 7 de la noche y termina de ver televisión a las 3 de la mañana. Doctor, ¿qué hago? ¿Cómo le quito a mi niño la televisión? Yo, fácil, desconecta la televisión y lo manda a dormir. Es que hemos perdido la autoridad. Entonces, este tema se habla muchísimo en redes sociales. En mis redes sociales hay algunos lives que he hecho acerca de las pantallas. Claro, genera mucho interés, pero empoderémonos como padres, no demos soluciones como parches, y limitemos el uso de pantallas. Y yo agregaría a eso, y me incluyo, y es todo eso lo que decías, decía, eso es Así, para mí, eso es para mí, eso es para mí. Y creo que muchas de las personas que nos están siguiendo nos estarán de acuerdo. O sea, nosotros tenemos que empezar con el ejemplo. Nosotros a veces como adultos usamos más tiempo las pantallas que los mismos hijos. es que Entonces, estamos con el teléfono, le ves así, sí, qué interesante, y sigues en el teléfono, ¿y qué estás viendo? Estás viendo Facebook, estás en TikTok, en Instagram. Oye, bota el teléfono, al menos del momento del almuerzo o la comida que compartan en familia, a dejen mis los queridas teléfonos. amigas de la red latinoamericana, ya por recomendación de No se pueden hablar. ya voy a apagar el teléfono. Ay, doctor, fue un placer, de verdad. No, Qué encantado. hora y media tan agradable. Usted de verdad que es no solamente como profesional, sino como persona, es de verdad un encanto. Entonces, gracias por compartirnos, darnos la oportunidad de compartir este espacio, de resolver todas estas dudas. Y créame que vamos a tener con seguridad otro live Seguro. respondiendo esto. De verdad fue Encantado. un verdadero placer. En nombre de la Red Latinoamericana, gracias por unirse a esta familia de profesionales que estamos en pro de los niños prematuros y sus familias, y acompañar a todas estas asociaciones de padres de Latinoamérica que estamos trabajando unidos por esta población. Entonces, gracias y feliz noche.
Gracias a todos, un fuerte abrazo desde el centro del mundo. Y desde Ecuador, es el centro del mundo. Yo estoy ahí arribita. Un poquito arriba del centro del mundo. Un abrazo muy Sí, yo grande. creo que nos damos un abrazo. Una buena noche. Gracias, feliz Adiós, noche. hasta luego. Gracias.